El sonido primero, un crujido seco. Después, el susurro de cortinas antiguas, el tejido rendado que aún guardaba el olor a jabón y recuerdo. La casa dormía, y tal vez, de algún modo, también la estaba esperando. Clara cruzó el pasillo despacio. Los pasos suaves levantaban pequeñas nubes de polvo dorado, partículas suspendidas en la luz del atardecer. Cada rayo que atravesaba las ventanas parecía marcar el tiempo. Un tiempo que ya no corría afuera. Antes de continuar, suscríbete al canal y activa la campanita, y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos ves. Así ayudas a que historias como esta, historias reales, emocionantes, llenas de humanidad, lleguen a otros corazones en todo el mundo. Ahora sí, respira hondo, porque lo que vas a escuchar empieza aquí. El reloj de la pared, detenido en las 3:27, seguía empeñado en no volver. Pero Clara tampoco. En los últimos años, aprendió a vivir en modo silencioso, sin sobresaltos, sin urgencia. Su vida era como aquel reloj. Funcionaba por costumbre, no por voluntad. En el centro de la sala, cajas apiladas. El suelo de madera crujía bajo el peso de los recuerdos. Un retrato de su madre en un portarretratos inclinado. La misma sonrisa, el mismo pañuelo en el cabello. Clara pasa el dedo sobre el vidrio polvoriento, como quien dibuja un contorno que el tiempo borró. Solo es un día más, piensa, pero no lo es. Sobre el aparador, entre libros y sobres, encuentra algo olvidado. Una pequeña caja de madera oscura, atada con una cinta azul, la misma cinta que un día juró no desatar jamás. La tapa cruje, y el aire de repente cambia de densidad, como si el tiempo por un segundo volviera a respirar. Dentro de la caja, el pasado, cartas dobladas, dibujos hechos con lápices de colores, botones sueltos, un llavero en forma de estrella, y, entre todo eso, una sola hoja. Pliegues antiguos, bordes amarillentos. En la primera línea, un nombre. Lucas. El corazón lo reconoce antes que los ojos. Clara se queda inmóvil. El sonido lejano de un coche afuera parece resonar dentro de ella. La memoria llega sin pedir permiso. Un niño corriendo por la calle de tierra, la pelota botando, la risa fácil, el viento en el cabello. Un hasta mañana que nunca ocurrió. Sujeta la carta con ambas manos, como si pudiera sentir el peso de lo que no se dijo. La abre despacio. Las letras, temblorosas, de una niña que creía en el para siempre. Lucas, si algún día te acuerdas de mí, encuéntrame donde el viento hace ruido entre las hojas. Yo estaré allí. El aire se pliega entre las palabras. Es como si el pasado hubiera guardado aliento, esperando este momento para revelarse. Clara cierra los ojos. Por un instante, todo vuelve. El olor del río, el ruido de las bicicletas, el sonido de las campanas de la escuela. Todo al mismo tiempo. Cuando abre los ojos, el presente la observa. Silencioso, familiar, distante. Se levanta, va hacia la ventana. El patio sigue siendo el mismo. El muro agrietado, el guayabo torcido, la verja que nunca cierra bien. Pero ahora hay algo distinto allí. Un rumor leve, casi invisible. Clara susurra su nombre. Lucas. La palabra vibra en el aire, atraviesa las habitaciones y se pierde en la luz. No como un llamado, sino como un eco. Vuelve a la mesa, abre el cajón y saca un sobre nuevo. Coloca la carta dentro, sin pensarlo. Toma la pluma. En el espacio del destinatario escribe una dirección antigua, casi borrada por la memoria. En el remitente, una sola palabra. Siempre. Cuando el pegamento del sello se adhiere al papel, hay un chasquido, sutil, pero el tipo de sonido que parece marcar un punto de inflexión invisible. Clara camina hasta la puerta. La calle está quieta. El cartero dobla la esquina. La bicicleta chirría. El sol se posa sobre sus hombros.
Ella le entrega el sobre como quien suelta el último peso. No espera respuesta, pero en el fondo sabe que acaba de encender algo. Mientras observa al cartero alejarse, el reloj de la pared vuelve a funcionar. Un tic, luego otro. 3:28. Y por primera vez en mucho tiempo, Clara siente que el tiempo ha vuelto a andar. Afuera, el viento mueve las hojas del guayabo, y en algún lugar, quizá no tan lejos, alguien también se ha detenido, como si hubiera escuchado el mismo llamado. El tren llegó puntual, pero el corazón no. Lucas bajó del vagón con una maleta pequeña y los hombros cansados. El aire de su ciudad natal olía distinto, una mezcla de humedad, pan recién hecho y distancia. Habían pasado más de 20 años, y sin embargo, cada piedra del andén parecía reconocerlo. A veces, volver no es un viaje, es un ajuste del alma. El altavoz de la estación seguía repitiendo nombres de destinos, pero ninguno lo llamaba más fuerte que el eco de su propio pasado. Se detuvo un momento. Miró alrededor. Nada parecía haber cambiado. Y sin embargo, nada era igual. La calle que llevaba a la casa de su padre seguía estrecha y curva, pero los árboles eran más altos, las fachadas más pálidas. El viento soplaba con un silbido familiar, el mismo que solía colarse por la ventana cuando era niño. El taxi se detuvo frente a la casa. Las persianas cerradas, las flores marchitas en las macetas, el silencio detrás del portón. Lucas respiró hondo antes de entrar. El olor del lugar era el mismo, madera vieja, humedad y memoria. Su padre dormía en el sofá envuelto en una manta. El tiempo había encorvado sus hombros, pero la calma de su rostro era la misma de siempre. Lucas dejó la maleta a un lado, lo observó largo rato sin despertarlo. El tiempo cuando pasa no solo roba años, también cambia el peso de los silencios. Subió las escaleras, cada peldaño crujiendo bajo su paso. En el cuarto donde había crecido, todo seguía en su sitio. El mapa en la pared, la radio antigua, las postales dobladas, y sobre el escritorio una caja de metal cubierta de polvo. La abrió con cuidado. Adentro, sobres viejos, fotografías y un manojo de recuerdos atados con una cinta descolorida. Los dedos temblaron un poco antes de tocar el primer sobre. No tenía remitente. Solo un nombre escrito con tinta temblorosa. Lucas. El corazón se le encogió. Reconocía esa caligrafía. Aunque el tiempo la hubiese vuelto más frágil, más dulce, más lejana. Sacó la carta. La sostuvo a contraluz. La tinta, casi borrada. Pero bastó leer la primera línea para que el aire cambiara de temperatura. Si el destino es amable, quizás volvamos a encontrarnos. El silencio lo envolvió. Sintió como la piel se le erizaba, como si el cuerpo recordara algo que la mente todavía no alcanzaba a entender. Cerró los ojos, dejó que el sonido del tren que partía al fondo llenara la habitación. Ese rumor lejano, que alguna vez marcó su partida, ahora parecía invitarlo a quedarse. El corazón reconoce antes que la razón. Lucas no sabía de dónde venía la carta, ni por qué había llegado justo ahora, pero algo en él, esa voz antigua que nunca se apaga del todo, le dijo que no era coincidencia, era respuesta. Guardó la carta en el bolsillo de su chaqueta, como quien guarda un secreto que no puede compartir todavía. Miró por la ventana. La tarde se apagaba detrás de los tejados, y por primera vez en mucho tiempo, sintió que algo lo esperaba allá afuera. La cámara imaginaria lo sigue mientras sale de la casa, cruzando el portón que vuelve a cerrarse lentamente tras él. El viento levanta polvo del camino y se lleva consigo una hoja seca, un gesto pequeño, casi imperceptible, pero suficiente para anunciar que el destino acaba de volver a moverse. La noche había caído sobre la ciudad como una manta suave.
Lucas se sentó en la mesa del comedor, con la carta abierta frente a él. La lámpara colgante proyectaba un círculo de luz dorada sobre el papel, como si el tiempo hubiera decidido iluminar solo ese pedazo de pasado. Leyó la carta una y otra vez, no buscando palabras, sino sonidos, pausas, respiraciones que creía olvidadas. Hay voces que no se escuchan, se recuerdan. Cerró los ojos y entonces el mundo cambió de color. El aire olía a tierra mojada, al eco de un verano que ya no existía. En su mente, las imágenes volvieron una tras otra, como fotografías moviéndose lentamente al compás del viento. Un campo abierto, dos bicicletas apoyadas contra una cerca, una niña de trenzas largas corriendo detrás de un papalote que parecía huir del cielo, y él siguiéndola, riendo, prometiendo, sin saberlo, no olvidarla nunca. El sonido de las campanas de la escuela se filtraba desde lejos. La voz de Clara, todavía infantil, resonaba en el aire, diciendo cosas simples, pero que ahora, en la memoria, tenían el peso de un destino. Si un día nos perdemos, el viento sabrá traernos de vuelta. Lucas abrió los ojos. El cuarto era el mismo, pero algo dentro de él ya no lo era. La carta temblaba entre sus dedos. Podía ver el trazo inseguro de la tinta, esa letra de infancia que aún guardaba inocencia y promesa. Por un momento pensó en buscarla, preguntar si seguía viviendo allí, si la vida le había sido amable, si recordaba. Pero el miedo a ilusionarse lo detuvo, porque el tiempo, a veces, no perdona los reencuentros que llegan tarde. Hay silencios que también protegen. Sin embargo, esa noche, mientras se recostaba, algo comenzó a cambiar dentro de él. No era nostalgia, era movimiento, como si el destino hubiera encendido una pequeña luz en el centro de la oscuridad. En su sueño, volvió a verla, los dos bajo un árbol, dibujando nombres sobre la tierra húmeda. Ella sonreía y decía: «Prométeme que no te olvidarás del sonido de las hojas». Y el viento, obediente, soplaba entre las ramas como un recuerdo vivo. Lucas despertó sobresaltado. El reloj marcaba las 3:27, el mismo número que había visto en la carta, el mismo que, de algún modo, también detenía el tiempo en su memoria. Se levantó, fue hasta la ventana. La calle dormía. Solo el farol de la esquina seguía encendido, creando un reflejo dorado sobre el asfalto húmedo. Y entonces lo supo. No podía seguir ignorando lo que el destino acababa de repetirle 3 veces. Guardó la carta en su chaqueta, se sirvió un poco de café frío y miró hacia el horizonte como quien intenta descifrar el lenguaje de las señales. Cuando el alma escucha su nombre, ya no hay silencio que la detenga. La mañana se abrió con una claridad pálida, como si el sol no quisiera molestar. Clara despertó temprano, el aire aún frío en las cortinas. Sobre la mesa, la caja de madera seguía abierta, como si la noche no hubiera tenido el valor de cerrarla. La carta de Lucas, esa que nunca debió enviar, seguía allí, junto a una hoja nueva, vacía, esperando. El reloj de la pared marcaba las 7:17. El mismo sonido monótono, la misma cadencia que le recordaba que la vida continuaba, aunque por dentro aún no supiera hacia dónde. A veces, escribir es la única forma que tiene el alma de respirar. Se sentó frente a la mesa, tomó la pluma. Por un momento, el mundo entero pareció detenerse. No pensó, solo dejó que las palabras encontraran su cauce. Escribió despacio, con pulso firme. Si el destino fue amable contigo, si la vida te llevó a lugares donde el viento aún habla, tal vez me escuches ahora. Estoy donde siempre estuve, donde las hojas hacen ruido. Guardó la carta en un sobre, lo cerró con cuidado y escribió en el frente un nombre que aún pesaba más que el silencio: Lucas. Pero esta vez no la enviaría por correo. Esta vez haría algo distinto. Tomó el abrigo, salió a la calle.
El aire tenía ese olor de mañana nueva, mezcla de pan tostado, lluvia antigua y promesa. Caminó hasta la vieja escuela, la misma donde había aprendido a escribir su nombre, la misma donde un niño le prometió, entre risas, que nunca la olvidaría. El portero la reconoció al instante. «Profesora Clara», dijo, abriendo paso. Ella sonrió, con esa cortesía que se usa para esconder los temblores del alma. Entró en el vestíbulo. El eco de las voces infantiles resonaba en las paredes, mezclándose con los pasos apresurados de los maestros, con el olor a tiza y a infancia viva. Clara se acercó al mural de los exalumnos. Fotografías, cartas antiguas, medallas, frases, todo lo que el tiempo había decidido conservar. Sacó el sobre del bolsillo y lo colocó allí, entre dos retratos viejos. Una carta sin fecha, sin destino claro, pero con el corazón entero dentro. Hay gestos que no buscan respuesta, solo buscan sentido. Permaneció unos segundos en silencio, mirando la carta, como si esperara que el aire mismo la comprendiera. Luego salió, y mientras cruzaba el patio, una hoja del árbol grande cayó justo sobre su hombro. La tomó entre los dedos. Sonrió. Era otoño otra vez. Lo que Clara no sabía, lo que el destino preparaba en ese mismo instante, era que esa tarde Lucas regresaría a la misma escuela. No por ella, por trabajo. Una sesión de fotografías para los nuevos alumnos. Una simple visita. El tiempo, con su ironía precisa, ya había puesto la carta en el lugar exacto donde debía caer. Horas después, Lucas cruzó el mismo pasillo, la cámara colgando del cuello, el olor a tiza y a ecos antiguos. Y allí, entre las fotos descoloridas, vio el sobre. No tenía sello, solo un nombre, el suyo. El cuerpo se le tensó. El aire se volvió más pesado. Estiró la mano y lo tomó con cuidado, como quien teme que el simple contacto pueda romper el pasado. Leyó la primera línea. Si el destino fue amable, tal vez nos volvamos a encontrar. Los ojos se le humedecieron antes de entender por qué. El corazón lo supo antes que la mente. El tiempo no devuelve lo perdido, solo devuelve lo que aprendió a esperar. Lucas dobló la carta, la guardó en el bolsillo y miró hacia el patio. El viento jugaba con las hojas caídas y, por un momento, juró escuchar una voz suave que decía su nombre. Desde aquella mañana, algo empezó a moverse, aunque ninguno de los dos pudiera explicarlo. Clara, sin saber que la carta había llegado a sus manos, continuó con su rutina como si nada hubiera cambiado. Pero el aire dentro de ella era distinto. Los días tenían un pulso nuevo, una especie de espera silenciosa, sin motivo aparente. A veces, el destino avanza cuando creemos que estamos quietos. En la escuela, los alumnos corrían por los pasillos, la campana sonaba como siempre, y aún así, Clara sentía que algo observaba desde algún lugar, un rumor leve en la piel, como si el tiempo respirara cerca. Esa misma tarde, Lucas salió de la escuela con la carta aún en el bolsillo. No la había terminado de leer. No podía. Era demasiado reconocer en esas letras una voz que seguía viva. Caminó hasta el café frente a la estación, el mismo de su adolescencia, donde solía sentarse a mirar los trenes partir, imaginando que un día él también seguiría uno de esos rieles sin mirar atrás. Y lo hizo. Ahora el tren pasaba otra vez, pero el deseo era otro, ya no de huir, sino de entender. Sacó la cámara, la encendió y empezó a fotografiar la lluvia cayendo sobre el vidrio, los reflejos distorsionados del andén, las sombras de las personas que corrían con prisa, sin saber que el destino, a veces, también se disfraza de rutina. Del otro lado de la ciudad, Clara preparaba las lecciones del día siguiente. Sobre el escritorio, los papeles estaban ordenados, pero su mente se perdía en los márgenes del tiempo. Un pensamiento insistente. ¿Y si las cartas también encuentran caminos? Suspiró,
Cerró los ojos un instante y recordó el sonido de las hojas moviéndose con el viento. Ese sonido que alguna vez prometió guardar como un secreto compartido. Hay promesas que el alma cumple sin saberlo. Esa misma semana el destino jugó su primer truco. Clara salió temprano una mañana, cruzó la calle para comprar pan y al volver vio un sobre que alguien había dejado bajo la puerta de la escuela. Lo levantó, pensó que era para la dirección. No tenía remitente, solo una inicial, una L. Por un segundo el corazón se le aceleró. Pero no era él, solo un mensaje administrativo, una coincidencia. O eso quiso creer. Mientras tanto, Lucas seguía fotografiando la ciudad. Retrataba rostros, esquinas, reflejos. Sin saberlo, también retrataba sus huellas. Un día cualquiera, al revelar las imágenes, vio algo en una de las fotos del parque. Una figura a lo lejos, una mujer con cabello recogido, mirando hacia los árboles, sosteniendo un cuaderno. El sol caía sobre su rostro y el tiempo pareció doblarse sobre la imagen. No podía asegurarlo, pero algo en esa silueta le resultaba demasiado familiar. Pasó los dedos por la fotografía y el pulso se le aceleró. El destino siempre encuentra una forma de mostrar lo que aún no se atreve a decir. Los días siguientes, Clara comenzó a notar pequeños ecos del pasado en su entorno. Una niña mencionó que había visto a un fotógrafo en la estación. Otra contó que le habían tomado una foto bajo la lluvia. Clara sonrió, sin darle importancia, pero el nombre que la alumna pronunció después le detuvo el alma por un instante. Se llama Lucas. El mundo se quedó en silencio, aunque el ruido del aula siguiera alrededor. Los niños seguían hablando, pero para Clara, todo sonido se había retirado. Lucas, el nombre que había guardado en una caja durante media vida, acababa de regresar, pronunciado con la naturalidad con que el destino suele presentarse, sin aviso, sin motivo, sin prisa. El tiempo no se repite, solo nos invita a mirar desde otro ángulo. Clara no dijo nada. Solo siguió escribiendo en la pizarra, mientras dentro de ella algo comenzaba a despertarse. Esa noche, el cielo volvió a llover, y en la misma estación donde Lucas fotografiaba el reflejo de los trenes, una mujer pasó justo antes de que él levantara la cámara. Apenas una sombra entre luces y gotas, pero suficiente para que el viento, cómplice, le moviera el cabello en dirección contraria. El obturador se cerró. Un instante, un destello, y el destino tuvo su primera imagen del reencuentro. La lluvia comenzó sin avisar. No fue tormenta, fue recuerdo, de esas lluvias que llegan despacio, con olor a tierra y sonido de piano olvidado. El cielo gris se posó sobre la ciudad como una sábana fina. La gente apuró el paso. Los paraguas se abrieron como flores cansadas, y entre la prisa Clara caminaba despacio. Llevaba un cartel doblado bajo el brazo, una bolsa con libros y un silencio que pesaba más que el aire. La calle de la estación estaba casi vacía. El reloj del kiosco marcaba las 4:27. El mismo número, en el reloj del café de la esquina, latía en un compás idéntico, como si dos tiempos distintos intentaran encontrarse. Entró. La puerta hizo un sonido leve, y la campanita anunció su llegada con la dulzura de un secreto compartido. El aroma a café y lluvia mezclados es el olor de la memoria. Ella lo supo al instante, porque ese olor siempre venía acompañado de una sensación antigua, de que alguien faltaba por poco. Clara eligió una mesa junto a la ventana. Dejó el abrigo en el respaldo, acomodó el cabello y observó las gotas que descendían por el vidrio, trazando caminos inciertos, como si dudaran antes de caer. Afuera, el tren de carga se acercaba. Los rieles vibraban bajo la acera y la taza sobre la mesa tembló apenas. Miró el reflejo del mundo en el cristal y pensó: el tiempo se repite. Una vez para cada añoranza.
Y fue allí, en ese entrelugar de reflejos y sonidos, donde el destino decidió abrir la puerta otra vez. Lucas entró con el viento, chaqueta oscura, hombros húmedos, la cámara colgando del cuello. Sacudió el agua del cabello y miró alrededor. Buscaba refugio, quizás café, quizás nada, pero el destino, tan exacto en sus distracciones, eligió la misma hora, el mismo lugar, la misma mesa, donde aún humeaba una taza a medio beber. Él no la vio primero, vio su reflejo, una silueta suave en el vidrio, la forma de un rostro mirando la lluvia. El cuerpo reaccionó antes que la mente, un estremecimiento, una memoria encendida en carne viva. La fotografía dentro de él se reveló completa. El mismo perfil, el mismo gesto de tocar la taza antes de beber. Clara sintió el aire cambiar, un frío leve en la nuca, el tipo de silencio que anuncia revelaciones. Giró el rostro hacia adentro, y el tiempo, por un instante, olvidó continuar. Lucas, no el nombre dicho, sino el nombre sentido, el nombre que el alma reconoce sin necesidad de voz. Sus miradas se encontraron, no con sorpresa, con reconocimiento, y en medio de aquel café pequeño, donde el mundo seguía su curso, cucharas chocando, voces de fondo, lluvia en el vidrio, el universo se detuvo por dentro. Ninguno de los dos supo qué hacer, y quizá no hacía falta. Porque el amor cuando madura no necesita presentación, solo permiso. Lucas dio un paso. Las botas mojadas chirriaron sobre la madera. Clara permaneció sentada, pero su mirada fue al encuentro. Un gesto breve, casi un llamado. Él se acercó, dejó la cámara sobre la silla. El sonido del objeto al posarse fue el único ruido del mundo. Clara sonrió. Esa sonrisa tímida de quien no reencuentra a alguien, sino a una parte de sí misma que había estado esperando. Lucas respondió igual, sin prisa. El aire entre ellos se volvió denso y liviano al mismo tiempo. Por segundos eternos, ningún sonido exterior logró atravesar ese espacio. La lluvia, ahora, golpeaba rítmica, como si el universo decidiera acompañar sus pulsos. Y entonces, Clara, con la delicadeza de quien sabe que el tiempo es frágil, habló sin voz. Solo movió los labios. Hola. Lucas entendió. Respondió igual. Hola. Y fue suficiente. El tren pasó al fondo. Las luces de la estación se reflejaron en las gotas, creando destellos dorados que parpadeaban como si el destino pestañeara cómplice. Clara desvió la mirada, no por timidez, sino para contener el llanto que amenazaba con adelantarse. Lucas observó ese gesto y lo comprendió. Él también sostenía lo que el tiempo no supo explicar. El camarero dejó 2 tazas sobre la mesa sin que nadie las pidiera. Quizá se confundió, o quizá el destino decidió pedir por ellos. El vapor se elevó, uniendo sus reflejos en el vidrio. Por un instante no hubo pasado ni presente, solo el ahora, completo, suficiente, absoluto. Clara apoyó los dedos en el borde de la taza. Lucas hizo lo mismo. No se tocaron, pero el calor viajó por el aire, atravesando la distancia. Un gesto simple, casi invisible. Pero lo invisible siempre fue el idioma del amor. El tren silbó a lo lejos. Un sonido grave, melancólico, como un corazón que se reconoce después de mucho tiempo. La cámara de Lucas, olvidada en la silla, se disparó sola. Quizá por el peso del destino, quizá por azar. El clic registró el instante en que ambos miraban el mismo punto fuera de la ventana. El mismo gesto, la misma espera, el mismo silencio lleno. La fotografía, aquella que él nunca planeó, quedaría para siempre como prueba de que el tiempo, cuando quiere, se detiene. Y se detuvo. En ese café, bajo una tarde de lluvia, entre 2 tazas y un tren que partía, el tiempo se quedó quieto para que el amor pudiera oírse. El tiempo, cuando quiere, sabe tener paciencia.
Esperó afuera mientras dos almas se reconocían. La lluvia seguía cayendo, tranquila. El vidrio de la ventana dibujaba caminos con las gotas, y entre ellas la ciudad parecía moverse despacio, como si cada calle, cada tejado, existiera solo para contemplar ese reencuentro. Clara y Lucas permanecieron en silencio. Pero el silencio entre ellos no estaba vacío. Era un silencio lleno de preguntas que ya conocían las respuestas, de recuerdos que no necesitaban ser contados. Sobre la mesa, el vapor del café formaba espirales diminutas, dos respiraciones encontradas en un mismo movimiento. Lucas fue el primero en apartar la mirada, no por timidez, sino por respeto. A veces, mirar demasiado puede romper la magia de lo que es natural. Observó alrededor. Las luces reflejadas en el suelo, el sonido de las cucharas, la melodía que salía del viejo radio. Una canción de antaño, de esas que solo suenan cuando el destino quiere hablar. Clara lo notó y sonrió. No era la sonrisa de la niña que esperaba, era la de la mujer que comprendía que el amor no llega cuando se le llama, sino cuando uno está listo para recibirlo. Había tanto por decir, pero nada que hiciera falta pronunciar. Lucas apoyó los codos en la mesa, cruzó las manos y respiró hondo. El cuerpo entero hablaba por él. Clara miró el vapor, pero veía el tiempo, su tiempo. Aquel que quedó atrapado entre la carta nunca enviada y el primer tren que partió. Afuera, el mundo seguía su curso, pero dentro del café otra lógica gobernaba. Los murmullos, los pasos, todo parecía alejarse. Solo quedaban ellos dos y la lenta respiración del instante. No se preguntaron dónde había estado el otro, porque en el fondo sabían que la ausencia también es un camino. Lucas miró las manos de ella, el mismo gesto, el modo de girar el anillo, de tocarse el cabello cuando piensa. El tiempo cambia los cuerpos, pero no las esencias. Abrió la boca para decir algo, pero no lo hizo. Clara lo percibió, y en un pequeño movimiento le ofreció permiso con la mirada. El amor, a veces, solo necesita eso. Permiso. Lucas habló con los ojos. Clara respondió con los suyos. Era como ver una conversación entre almas antiguas. Las preguntas nacían en las pupilas y las respuestas llegaban con el aire. Ella pensó en las cartas, en todas las que escribió y nunca envió, en todas las palabras que quedaron suspendidas, esperando, y en ese momento lo entendió. Cada carta no enviada había encontrado su destino. A veces, las cartas vuelven sin sello, y es el corazón quien las entrega. Lucas sacó algo del bolsillo. Una fotografía vieja. Los dos, niños, bajo un paraguas roto, sonriendo. La colocó sobre la mesa entre las tazas. Clara la miró. Y el niño que aún vivía dentro de ella despertó. Era como mirar un espejo que no muestra reflejos, sino recuerdos. Pasó los dedos por el borde de la foto, despacito. El aire alrededor pareció acompasar su respiración. El tiempo guardó esta imagen, porque sabía que un día volvería a la luz. Lucas suspiró, y con voz baja, apenas audible, dijo: «Intenté encontrarte». Clara no respondió enseguida. Sus ojos bajaron hacia la foto y luego subieron hasta los de él. Ella no necesitó decir nada, porque él ya lo sabía. El tren silbó a lo lejos, marcando una pausa perfecta entre el pasado y el ahora. El camarero encendió las luces. La tarde empezaba a irse, pero el momento resistía. Lucas guardó la foto, como quien no guarda un recuerdo, sino el tiempo mismo. Clara respiró profundo, rozó con los dedos el borde de la mesa y susurró algo que apenas el aire escuchó. «Gracias por no rendirte. El amor, cuando es verdadero, no se pierde, solo cambia de estación». La lluvia cesó, el cielo se abrió en grietas doradas. Lucas miró hacia afuera.
Clara también, y sin decirlo sonrieron al mismo tiempo, porque el tiempo, por fin, había decidido ponerse de su lado. El café se había vaciado. Solo quedaban ellos dos, y el sonido del reloj detrás del mostrador, marcando los segundos con la misma suavidad con que una memoria despierta. La tarde se despedía con lentitud. El cielo era una mezcla de gris y oro, y los cristales aún guardaban gotas que el sol no había logrado secar. Clara sostenía la taza entre las manos, no por el calor, sino por costumbre. Lucas miraba la fotografía una vez más. La deslizó sobre la mesa, hacia ella. «La encontré hace años», dijo, con voz baja. «Fue lo único que conservé». La foto mostraba a dos niños bajo un paraguas roto, riendo bajo la lluvia, ajenos al futuro. El tiempo guarda sus respuestas en los lugares más simples. Clara pasó los dedos sobre la imagen. Podía sentir el papel gastado, la textura del recuerdo, la humedad del día en que esa foto fue tomada. Una lágrima, silenciosa, cayó sobre la mesa. No de tristeza, sino de gratitud. Hay verdades que no duelen, solo liberan. Lucas continuó. Cada vez que no sabía a dónde ir, la miraba. Era como un faro. Me recordaba quién era, me recordaba que no todo lo perdido se va para siempre. Clara lo escuchaba sin interrumpirlo, no hacía falta, porque en sus ojos Lucas ya veía las respuestas. «Entonces eras tú», susurró ella casi sin voz. Lucas asintió apenas. «Fui yo, y nunca dejé de buscarte, aunque no supiera cómo hacerlo. El amor no siempre llega en forma de encuentro. A veces llega en forma de espera». Clara sonrió. Era una sonrisa frágil, como la primera hoja que cae cuando el otoño comienza. «Yo tampoco te olvidé, nunca dejé de escribirte». El aire del café se volvió más denso, no por peso, sino por presencia. Era como si el tiempo los abrazara, agradecido de poder al fin descansar. Lucas la miró largo rato. «¿Y todas esas cartas?» Clara levantó la vista. «Nunca las envié. Solo las escribí para no olvidar cómo se sentía hablar contigo». El silencio posterior fue el más puro de todos, porque ya no era silencio, era entendimiento. A veces el amor no necesita llegar para permanecer. Lucas tomó aire, como si buscara fuerzas dentro del pecho. Sacó del bolsillo un sobre doblado, viejo, amarillento, con un sello que el tiempo había borrado. «Entonces creo que esta te pertenece». Clara lo tomó con delicadeza. Lo reconoció al instante. Era la carta que nunca había enviado. Sus manos temblaron. El corazón también. «¿Cómo?» preguntó ella, sin terminar la frase. «Me la entregaron hace unos días, junto con otras cartas antiguas que encontraron en la oficina de correos. No tenía remitente, pero la letra me encontró». Clara la abrió. El papel estaba suave, casi transparente. Las letras aún visibles, escritas por una niña que creía que el tiempo podía esperar. La leyó en silencio, palabra por palabra, como si cada línea fuera una respiración prestada del pasado. «Lucas, si un día recuerdas mi nombre, búscame donde el viento hace ruido entre las hojas». Cerró los ojos. El sonido del viento afuera se coló por la puerta del café. Las hojas de los árboles se movieron, y por un segundo todo pareció repetirse. A veces, el destino no devuelve lo perdido, devuelve lo que aprendió a esperar contigo. Lucas se levantó despacio, rodeó la mesa y se quedó de pie frente a ella. No había necesidad de tocarse. El aire entre ambos ya los unía. Clara levantó la mirada, y en ese instante todo lo que el tiempo había callado se dijo sin una sola palabra. Una lágrima cayó. Él la secó con la yema del dedo. El gesto fue simple,
pero en él habitaban todos los años de espera. Hay gestos tan pequeños que solo el alma entiende su magnitud. El reloj del café marcó las 6:20. El tren volvió a pasar, y con él el sonido más antiguo de todos, el de un amor reencontrando su voz. El cielo tenía ese color incierto de los finales dulces, ni completamente dorado, ni del todo gris. Solo ese tono que aparece cuando el día se despide con calma. Clara y Lucas caminaron sin prisa. La ciudad a su alrededor se movía como un decorado distante, mientras ellos seguían el rastro de un tiempo que ya no medía horas, sino memorias. La calle era la misma, pero no lo era. El empedrado gastado, las fachadas con grietas, las ventanas abiertas dejando escapar aromas familiares. Cada detalle parecía reconocerlos, como si el lugar entero hubiera estado esperando ese regreso. Hay sitios que guardan el eco de quienes fuimos. Pasaron frente a la vieja panadería. El cartel aún colgaba torcido. Dentro, el mismo olor a pan y café tostado. Lucas se detuvo un instante, sonrió. «Aquí solías robar trozos de pan cuando el dueño no miraba», dijo recordando. Clara rió, y esa risa, ese sonido simple, fue suficiente para que todo lo demás desapareciera. El viento sopló desde el río, traía el murmullo de las hojas, el mismo que había prometido guardarla para siempre. Las ramas de la goyabeira, ahora más grande, más vieja, se mecían al compás de su paso. El tiempo cambia las formas, pero no los latidos. Llegaron a la esquina donde solían esperar el tren de juguete que nunca pasaba. El muro seguía allí, cubierto de musgo y dibujos descoloridos. Clara pasó la mano por la pared, como quien acaricia la piel de una historia viva. «Aquí te despediste», susurró. «Y nunca dije adiós», respondió él. Ambos rieron bajito. La tristeza se había vuelto ternura. Caminaron unos pasos más. El sonido de las bicicletas, los ladridos lejanos, las voces de los niños jugando en el patio. Todo era igual, y al mismo tiempo distinto. El alma siempre encuentra su camino de regreso. Se detuvieron frente a la vieja casa de Clara. La puerta seguía azul. El portón torcido. El reloj dentro quizás aún marcando las 3:27. Lucas miró a su alrededor, sacó la cámara. No por costumbre, sino por gratitud. Apuntó hacia ella. Clara, sin posar, sonrió. Una sonrisa sin pretensión, nacida del alivio de haber llegado a donde el corazón puede descansar. El clic del obturador sonó suave. La fotografía quedó suspendida en el aire, invisible, como si el tiempo se hubiera detenido otra vez solo para conservarla. El amor también se retrata cuando aprendemos a mirar sin miedo. Siguieron caminando hasta llegar al final de la calle, donde el horizonte se abría entre los árboles. Lucas bajó la cámara. Clara levantó la vista. Frente a ellos, el mismo campo donde, de niños, habían perseguido papalotes y promesas. El sol caía detrás del cerro, dibujando una línea de fuego que parecía un comienzo. «¿Sabes?», dijo Lucas. «Creo que el tiempo no nos separó, solo nos dio espacio para entendernos». Clara asintió. El viento volvió a soplar entre las hojas. El mismo sonido, la misma señal. Ella cerró los ojos, respiró hondo, y el alma se le llenó de una paz que nunca había sentido. A veces, regresar no es volver atrás, es regresar al punto donde dejamos de creer. Lucas tomó una última foto. El clic fue leve, pero suficiente para sellar el momento. Clara abrió los ojos. El reflejo del sol se posó sobre su rostro, y en esa luz, él la vio como si la estuviera viendo por primera vez. La cámara bajó lentamente. El silencio se llenó de significado. Y ambos comprendieron que lo que el tiempo no había podido borrar, el destino lo había devuelto, más sereno, más verdadero. Porque el amor, cuando aprende a esperar, se vuelve eterno sin necesidad de promesas.
El sol descendía lentamente y el cielo comenzaba a encender sus tonos más cálidos, naranja, dorado, un leve violeta en los bordes del día. Clara y Lucas seguían allí, de pie frente al mirador que daba al valle. Abajo, el río reflejaba la última luz, como si el agua también quisiera guardar memoria del instante. El viento soplaba con la ternura de una caricia antigua. No era un viento que empuja, era un viento que envuelve. A veces, el final no llega para cerrar, sino para abrir despacio lo que aún no sabíamos mirar. Lucas abrió su mochila. Sacó un sobre. Estaba cuidadosamente sellado, con el mismo tipo de papel que Clara había usado años atrás. «Quiero darte algo», dijo. Clara lo miró con curiosidad y calma. Él le entregó el sobre sin decir más. Ella lo sostuvo un momento entre las manos, como si temiera romper el aire que lo rodeaba. Lo abrió. Dentro había una fotografía. Era la vieja imagen de los dos, niños, bajo el paraguas roto, pero junto a ella, una nueva, tomada ese mismo día, en el mismo lugar, los dos de pie, con el viento en el cabello y el sol cayendo detrás. Clara sonrió. El tiempo, al fin, se había doblado sobre sí mismo. El amor que el tiempo guardó, el destino lo devolvió. En el fondo del sobre había también una carta, escrita a mano, con la letra firme de Lucas. Clara comenzó a leerla en silencio. No sé en qué momento el destino decidió perdonarnos, pero aquí estamos, no como dos que vuelven, sino como dos que nunca se fueron del todo. Gracias por no cerrar la puerta del tiempo. Gracias por seguir escribiendo, incluso cuando no sabías si alguien leía. Clara levantó la vista. Lucas la observaba, sereno. No había ansiedad ni nostalgia, solo esa paz que aparece cuando uno llega, después de haber esperado demasiado. Ella dobló la carta y la guardó en el corazón, literalmente. Colocó la mano sobre el pecho y respiró. El tiempo, susurró. Al final sí sabe volver. Lucas asintió y sin buscar gestos la abrazó. Un abrazo largo, lleno, sin urgencias. No el de un comienzo, el de un reencuentro que se reconoce. El horizonte ardía en silencio. El viento movía las hojas y el sonido era el mismo de su promesa de infancia. El amor no siempre necesita futuro. A veces basta con un presente que no se rompe. Ambos permanecieron así, mirando cómo el sol desaparecía detrás de la colina. El reloj de la torre del pueblo marcó las 6:20, y en algún lugar una campana resonó 3 veces. Clara cerró los ojos. Lucas también. Y en ese gesto el tiempo se rindió, porque ya no tenía nada más que enseñarles. Cuando dos almas se reconocen, el tiempo deja de tener sentido. El viento trajo un último suspiro del valle. Lucas tomó su cámara y apuntó hacia el horizonte, no para conservar la imagen, sino para dejarla ir. Presionó el obturador. Un clic, el último. Clara lo miró sonriendo. Él bajó la cámara. Sus miradas se cruzaron una vez más, como si el mundo volviera a empezar desde allí. A veces no se trata de volver a amar, se trata de aprender a quedarse. El sol se hundió, el cielo se volvió quieto, y en ese silencio los dos comprendieron que el amor no necesita promesas eternas, solo un instante lo suficientemente verdadero. Caminaron juntos hasta el borde del camino, donde el viento hacía ruido entre las hojas. El mismo lugar, el mismo sonido, la misma historia. El horizonte los recibió sin preguntas, y ellos, sin mirar atrás, dieron el primer paso. Porque hay amores que no terminan, solo cambian de luz. La cámara se aleja, dejando la imagen de los dos caminando hacia la colina, fundiéndose con el color del atardecer. La voz de Clara, suave, despidiéndose del tiempo. A veces, el amor no regresa. Solo estaba esperando que lo reconociéramos. Silencio. El último brillo del sol. El sonido del viento.
y el mundo, por un instante, en paz.